Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Vamos a darle continuidad a lo que son los estudios que estamos realizando los días jueves de la primera carta a los Corintios. Para ello le voy a pedir que se ponga de pie y que abra su Biblia y que busque allí esta carta a los Corintios. El jueves anterior entramos a lo que es el capítulo 3 y llegamos hasta el versículo 9, por lo cual hoy continuaremos leyendo el versículo 10 en adelante. Leeremos desde el versículo 10 hasta el versículo 17, la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10 hasta el 17. Le damos lectura a la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gloria a Dios. Oramos a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, amantísimo Dios, en esta hora pedimos que tú, oh Dios, envíes la palabra que venga desde lo alto, Dios, para que tú nos hables a cada uno de nosotros, porque venimos, Señor, con necesidad de escucharte. Venimos con necesidad de, Señor, algo espiritual, que hoy tengamos una experiencia contigo, Señor, que tú nos hables a cada uno de nosotros. Bendito Dios, que tú puedas hablar a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, que tú puedas convencernos, Señor, cuando hemos actuado mal, que seas tú quien nos exhortes, que seas tú, Dios, quien nos motive también, que seas tú quien nos des ese ánimo, que seas tú, Dios, que puedas darle fuerza al que se siente débil, al que se siente desanimado, o aquellos que están pasando situaciones complicadas y difíciles, quizás de enfermedad o de algún otro tipo. Señor, que tú puedas darle ánimos a mi hermana, a mi hermano y a todos los que escuchan este mensaje, que hoy recibamos vida, que recibamos tu palabra, que recibamos, Señor, algo especial que viene de ti, Dios. Espíritu de Dios, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, y Espíritu de Dios también añade conocimiento a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Hoy hablaremos sobre el tema edificados en Cristo. El jueves anterior iniciamos lo que es el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios y hablábamos sobre cómo Pablo ha venido mencionando a aquel problema que había en la iglesia de Corinto, que eran las divisiones. Y en este capítulo 3 ha retomado estos nombres de los cuales la iglesia había causado divisiones a causa de los personajes que allí mencionó, que eran Apolos, era Pablo, era Pedro o Cefas, que de alguna manera la iglesia había causado división, porque algunos elegían más la elocuencia, la sabiduría humana, ciertos aspectos que eran humanos,
lo elegían en lugar de recibir el verdadero mensaje del Evangelio, lo que es la verdad y la obra que hizo el Señor Jesucristo. Entonces por eso se estaban dando los problemas en la iglesia y habían divisiones. Entonces en el capítulo 3 y versículo 10 que hoy hemos leído, Pablo va a continuar hablando sobre, o más bien dando como la solución al problema de las divisiones. Aquí ya él va a empezar a decirles cuál es la solución a ese problema. En el capítulo, la mitad del capítulo 1, él inició a hablar sobre el problema y dijo, ¿acaso está dividido Cristo? En el capítulo de Dios, él vino a dar argumentos en contra de ese problema, diciendo que la revelación que la iglesia obtuvo del Evangelio no fue por sabiduría humana, no fue por algo de los hombres, o por la elocuencia o la sabiduría que tuviera, el conocimiento, sino por el poder del Espíritu Santo. Algo que había estado oculto desde antes fue recibido por el poder de Dios. Entonces esos eran los argumentos que Pablo ha venido mencionando sobre ese problema, para darle pues una solución. Y ahora acá en el capítulo 3, él ya va a dar aspectos más claros de cómo se resuelve ese problema de las divisiones en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces no puede estar dividido el cuerpo de Cristo, no puede estar dividido lo que es el templo, que es la iglesia, no puede estar dividida. Entonces para ello él va a dar ya soluciones más claras de cómo deberían ellos resolver. Y en el capítulo 4 aún va a estar tocando este tema, pero ya más enfocado a los ministros de cómo ellos deben de hacer la obra de Dios. Pero ahora vamos a ver estas soluciones que va a mostrar Pablo hacia ese problema de las divisiones. En primer lugar, lo que él menciona es el fundamento en lo que está basado lo que es el Evangelio. ¿En qué se fundamenta el Evangelio? ¿En qué se fundamenta lo que la iglesia ha creído? ¿En qué se fundamenta la misma iglesia? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el cimiento? ¿Cuál es aquel fundamento que sostiene a la iglesia y que sostiene al Evangelio? Él lo dice que ese fundamento se llama Jesucristo. Entonces, para que la iglesia se mantenga unida, que no hayan divisiones, la iglesia debe estar fundamentada en Jesucristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el templo, somos templo y morada de Dios. Entonces ese templo y esta morada y la iglesia debe de estar fundamentada en Jesucristo. ¿Para qué? Para que no hayan divisiones. Entonces, ¿por qué ocurren las divisiones? Porque esa persona que forma parte de una iglesia y que pues ha convencido a otros para irse de una congregación, para tomar el control por parte de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que estas personas no estaban fundamentadas en Jesucristo. No era Jesucristo su fundamento. Porque quien está fundamentado en Cristo no piensa en hacerle daño a la iglesia, no lo piensa. El que está fundamentado en Cristo, al contrario, lo que piensa es en unir a la iglesia, no en dividirla. Pero aquellos que han causado esas cosas es porque no estaban fundamentados en Cristo Jesús. Sus fundamentos estaban en otra cosa, en algo humano. Porque hay personas que basan su vida en cosas humanas. Basan su vida, hay personas en que su trabajo lo es todo, que el trabajo de ellos eso lo es absolutamente todo. La fuerza y la inteligencia que tienen, allí basan su vida y todo gira alrededor de ese trabajo. Algo otros de las ganancias, obtener riquezas, todo gira en torno a eso y se desgasta en su vida, y para él su vida es eso, no hay otra cosa aparte que eso. Entonces fundamenta todo eso, porque si un día ellos mismos dicen,
Si yo pierdo mi trabajo, si quiebra mi negocio, yo me muero, dice. Yo me muero, yo no sé qué haría, dicen personas. ¿Por qué? Están poniendo toda su esperanza en eso. Toda su esperanza, todo, que si lo llega a perder ya no es nada. Otros lo fundamentan en ideologías, en pensamientos hay quienes tienen sus propias ideologías de cómo ven la vida, de cómo afrontan los problemas. Entonces ahí a eso le dan su esperanza, a esos tipos de ideologías que hay corrientes en el mundo, hay muchas corrientes de cómo resolver conflictos y así, pero no se le da el fundamento, no tienen el fundamento en Cristo Jesús, porque si lo tuvieran en Jesús, no pensaran en las cosas humanas. Todas las cosas que están en el mundo, puede ser algunas que sí nos sirvan a la iglesia del Señor, nos van a servir, le va a servir ese trabajo, le va a servir todo lo que usted haga en la tierra, sí va a tener un beneficio, pero su esperanza no debe de estar en eso. Esa es la diferencia de aquel que está fundamentado en Cristo y el que no, que sus sueños, su esperanza, sus anhelos deben estar puestos en Jesús, en Cristo Jesús. Si no están allí, es otro su fundamento, es otro el fundamento. Su casa, su familia debe de estar fundamentada en la roca que es Jesucristo Jesús. Él dio esa enseñanza en una ocasión y dijo que habían dos hombres. Uno edificó su casa, dice, sobre la arena. Allí edificó su casa. Cuando vino una tormenta, pues como estaba edificada en la arena, no tenía un fundamento. Entonces, cuando vino la tormenta, destruyó esa casa. Pero aquí había otro hombre que construyó su casa sobre una roca. Y vino la tormenta, arreció los vientos, pero no botaron a esa casa. ¿Por qué? Porque tenían un fundamento firme, que era la roca. El Señor Jesús enseñó eso diciendo de que Él era la roca, que Él es el fundamento, que Jesús es el fundamento de la vida nuestra, de los que seguimos a Cristo. Debe de ser Jesucristo el fundamento de la iglesia, de todos los que creemos en Él. ¿Para qué? Para que nuestra casa no sea derribada. Si usted no está firme en el Señor, si yo no estoy firme en el Señor, cualquier tormenta que venga me va a botar y me va a desanimar. Cualquier problema, por mínimo que sea, si yo no estoy bien parado en mi fe, en Jesucristo, cualquier cosa me va a debilitar, cualquier cosa le va a debilitar en su fe. Llegará la duda a usted porque dirá, quizás me ha abandonado Dios, quizás Dios no me escucha. Esas frases que muchos dicen es porque se le ha debilitado la fe, es porque ha dejado de ver el fundamento que es Jesús, que es Jesucristo, y está poniendo el fundamento quizás en sus propias fuerzas. Porque si alguien dice esas frases que le acabo de mencionar, es porque está confiando en Él, en que le falta fe a Él, dice. No me ha alcanzado o yo no he logrado tocar el corazón de Dios, piensan muchas personas, pero no es así. Dios siempre está allí, Dios siempre está cerca nuestro. No depende de nosotros, no depende de lo bueno o los capaces que seamos, no es así. Entonces el fundamento no debe estar ni siquiera en nosotros, sino que en Jesucristo. Allí está el verdadero fundamento. Entonces eso es lo que dice Pablo. Antes de decir que el fundamento es Jesucristo, va a dar como un enlace para eso, diciendo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dice. Entonces Pablo lo que le está diciendo a los corintios es: yo puse el fundamento, les dice. Es decir, cuando él anunció el evangelio allí, él les anunció a Jesucristo y a este crucificado. Eso ya lo explicamos. Ese fue el mensaje que dio Pablo a Corinto. Predicó de Jesucristo. Entonces él puso el fundamento. Luego dice: otro edifica encima.
¿A quién se está refiriendo? Específicamente a Apolos, que estos hombres, no solo él, otros habían ido también a predicar el evangelio, a predicar la palabra de Dios, entonces ellos estaban edificando ¿sobre qué? Sobre el fundamento que él había puesto, que Pablo había puesto, que era Jesucristo. Entonces es lo que él dice, el fundamento no puede cambiarse, no se puede poner otro fundamento, dice. No es así, sino que alguien edifica encima del fundamento. Es como una casa, como un edificio, cualquier construcción que sea una edificación, como una casa, como un hotel, un edificio. Todas estas estructuras, todas tienen un fundamento. Y sobre ese fundamento entonces se va edificando las paredes y todo lo demás, las columnas y para construir esa casa, para construir ese edificio. Pero no es que haya otro fundamento, hay un solo fundamento y sobre ese se edifica. Eso es lo que dice Pablo. Yo puse el fundamento, que es Jesús, que es Cristo. Otro ha venido a edificar encima, dice. No es que cambió el fundamento sigue siendo el mismo. Entonces acá ya estamos viendo una de las soluciones que Pablo le está mostrando a la iglesia para que no se dividan, para que no sigan en divisiones. Él les está diciendo: manténganse firmes en el fundamento de Jesucristo. Eso es lo primero. Si una iglesia está fundamentada en el mensaje del evangelio, o sea que sus mensajes, sus predicaciones en una iglesia están fundamentadas en la verdad del evangelio, en Jesucristo, quiere decir que esa iglesia está fundamentada en Cristo. No puede dividirse. Pero ¿qué pasaría si en una iglesia se empieza a poner otro fundamento? Hablando, por ejemplo, de aquellas iglesias donde ya no ponen el fundamento la palabra de Dios, sino que vienen a poner como fundamento las riquezas, el dinero, cuestiones económicas. Cuando ya el centro de los mensajes es eso, es que Dios le va a bendecir, que Dios le va a prosperar, que Dios le va a dar el cuádruple de lo que usted ofrende, que Dios va a hacer esto y lo otro. Dios lo puede hacer, Dios le puede bendecir mucho y lo puede prosperar, pero el fundamento no está en las riquezas. No se debe buscar eso. Pero hay muchas iglesias que sí lo hacen, que sí su fundamento de los mensajes son en las cuestiones económicas. Hay otros que se enfocan más, como lo hacían la iglesia de Corinto, en que los mensajes sean elocuentes, que lleven conocimiento de la teología, que lleven conocimiento de doctrina, que empiezan a basar los mensajes en cuestiones del conocimiento humano. Hay muchos lugares donde si una persona, un predicador, él no ha sido graduado en teología, que haya cursado un estudio teológico, que si no lo ha hecho, esa persona no le dan permiso para que predique. Hay muchas congregaciones que son así. Tiene que haber sido graduado y ordenado, haber estudiado teología algunos años. ¿Para qué? Para que ya tenga como la autoridad para pararse al frente de una iglesia. ¿Qué pasa allí? Que están fundamentando todo en el conocimiento humano. Pero en la obra de Dios, el fundamento es Jesucristo. Luego uno va, dice allí, a edificar encima, dice, sobre el fundamento. Entonces, si yo estoy fundamentado en Jesucristo, luego de allí, mi mensaje es Jesucristo, entonces allí sí yo puedo edificar más, y entonces allí sí me puedo preparar, allí sí puedo estudiar más, allí puedo llenarme de conocimiento, pero sobre la base de Jesucristo, no sobre la base del conocimiento, de lo que yo pueda alcanzar o estudiar, no es allí. Entonces el fundamento es Jesús. Entonces, en Corinto, lo que pasaba es que el fundamento lo habían puesto en los hombres, en el conocimiento, en la sabiduría humana y en muchas otras cosas. Allí estaba para ellos la verdad de todo.
en lo elocuente que eran los hombres. Pero no es allí, sino que el fundamento está en Jesucristo. Y el versículo 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice el versículo 2. Ahora va a hacer mención sobre qué es lo que hay que edificar sobre el fundamento. Entonces él ha mencionado ciertas cosas, ha mencionado metales y también ha mencionado otras cosas que serían más como algo de la tierra, como lo que es la madera, como lo que es el heno y la hojarasca, que en realidad era algo como que puede ser quemado fácilmente. Pero ha mencionado dos aspectos allí. Ha mencionado metales y ha mencionado madera y hojarasca y heno. ¿Por qué ha mencionado esto? Él está usando como figura a estos objetos para decir cómo es la obra que cada uno de nosotros hacemos. ¿Cómo será nuestra obra? ¿Qué vamos a edificar sobre el fundamento que es Jesús? Por eso dice: si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Y ahí menciona otros aspectos: madera, heno, hojarasca, haciendo mención a la obra que nosotros hacemos aquí en la iglesia, en el evangelio, a lo que hemos sido llamados, cuál es nuestra labor en la obra del Señor, mencionando eso, cómo es nuestra obra. Pero aquí hay que entender algo: él está mencionando obras, o conductas, algo que nosotros hacemos, en lo que actuamos, pero no para decir después que eso lo vaya a salvar. Él va a explicar más abajo que no se está hablando de eso, de que las obras salven, que sus obras tienen que ser oro, plata y piedras preciosas para que alcance la salvación. Y quien hace obras de hojarasca, madera, heno, ese no va a ser salvo. No va a hablar de eso acá, sino que lo que está mencionando es que en lo que nosotros hacemos en la obra de Dios, eso debe de edificar, debe de sobreedificar en el fundamento de Jesús. ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Para que la iglesia se mantenga unida. Esa es la solución para las divisiones. Las divisiones, que lo que hacen es desunir. La solución a la división es la unión, la unidad. ¿Y cómo se va a estar unida la iglesia? Cuando todos edifiquemos sobre el mismo fundamento. Cuando la obra que usted haga, la obra que yo haga, sea para edificación de la iglesia. Pero si yo hago una obra que no edifica a la iglesia, entonces esa es la obra del heno, de la hojarasca y de la madera, porque no permanece. Cuando viene el fuego no va a permanecer. ¿Qué quiere decir? Eso no edifica. Pero lo que sí edifica, dice el oro, la plata, las piedras preciosas. Porque cuando llega el fuego, esos metales permanecerán, no se van a desvanecer, permanecen y relucen más. O sea, se convierte el oro en mejor metal, más precioso, más hermoso, cuando pasa por el fuego. Entonces la obra que usted haga, que yo haga, debe de edificar a la iglesia. Ahí sería una obra de oro, de plata, de piedras preciosas, porque el fuego la probará y va a permanecer. Pero ¿qué le pasa a la madera, al heno y a la hojarasca? Cuando llega el fuego, rápido la quemará y solo quedarán cenizas. Quiere decir de que esta obra, esto representa a las obras que no edifican a la iglesia. Pero las piedras preciosas sí representan a las que sí edifican a la iglesia. ¿Y qué cosas son las que edifican a la iglesia y cuáles no? ¿Qué edifica acá?
¿Cómo usted se siente edificado? ¿O qué cosas usted siente que no le llenan, que no le edifican para nada? Algo que no edifica para nada son las discusiones, son las contiendas. Estar discutiendo sobre temas donde nunca nos vamos a poner de acuerdo, eso no edifica. Que un predicador llegue a mencionar temas que son para tratarlos ya en una reunión así confidencial con las personas, y que hay personas que la vienen a sacar al frente de una iglesia, eso no edifica. Que se empiecen a hablar temas más de forma, más de apariencias, y no de lo que es lo verdadero que es la palabra de Dios, el espíritu de lo que la palabra de Dios enseña. Todas esas cosas no edifican. No edifica cuando hay pleitos entre los hermanos, entre familias, en que la familia del apellido tal no puede llevarse con la familia del vecino, o aún mismo en la misma familia, que no se lleven en armonía todos los miembros de la casa. Eso no edifica, no se va a edificar esa casa. Esa familia va a vivir en pleitos, va a vivir en contiendas. ¿Eso qué es lo que hace? Dividir, desunir. Pero cuando obramos algo bueno, que son piedras preciosas, como por ejemplo el perdón, perdonar, como por ejemplo mostrar amor, como por ejemplo que si aquel me hizo daño, sí me dolió, pero yo tengo el corazón de Dios para, mejor dicho, conforme a Dios, para perdonar a esa persona y seguir amándolo. Esa es una obra que va a resaltar y que va a permanecer, porque la palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de pecados. El amor hace eso. Entonces, ¿cómo vamos a edificar? Sobre la base de Jesucristo, mostrando el amor, mostrando el perdón, mostrando ayuda al que lo necesita. Esas son obras buenas. No es para salvación, les repito, no es para eso, no es con ese objetivo, sino que para que la iglesia sea edificada y que nunca se le vaya a pasar a nadie por la mente dividir el cuerpo de Cristo. Que nunca piense en desunir, que nunca piense en discriminar a alguien. Aquí, hermanos, es posible que más adelante lleguen personas que quizás no sean convertidas, y ellos van a llegar con muchas cargas, van a llegar con muchos problemas, van a llegar con muchas cosas que el mundo los ha devanado, y van a llegar acá. La obra que nosotros debemos hacer en esas personas es recibirlos sea como vengan. ¿Por qué? Porque aquí Dios los va a restaurar. Aquí Dios les va a cambiar todo. Pero va a ser Dios, y nosotros lo que debemos hacer es recibirlos. Pero si en lugar de eso, nosotros cuando llega alguien visitante acá, y lo que hacemos es verlo de pies a cabeza en forma despectiva, esa obra no edifica. Esa obra no une. Y cuando personas visitan acá, y si actuamos de esa manera, esas personas ya no van a volver a llegar. Ya no volverán a llegar. Entonces, para que una iglesia esté unida, debe estar fundamentada en Cristo, pero también debe de sobreedificar. Por eso es lo que dice Pablo. Dice, pero cada uno, dice, mire cómo sobreedifica, dice. Cada uno, no dice solo el pastor, no dice que solo el pastor o los ancianos, solo ellos visitan a los enfermos, solo ellos tienen que hacer la obra. No, dice cada uno. Usted debe de tomar, hermanos, el valor para también visitar a los enfermos, para también animar a aquellos hermanos, a aquella familia que por alguna razón ya faltaron algunos cultos, más si vive cerca de donde usted vive. Es llamado, tiene la responsabilidad, no la obligación, pero sí es llamado a ir a esas personas y motivarlas.
esa obra va a sobreedificar. Eso sobreedifica. Pero si nosotros decimos, bueno, el hermano, la hermana tal, ya no vino, ¿verdad? Quizás ya se perdió, quizás ya se fue al mundo, ella ya no tiene perdón de Dios. Qué tremendo eso, hermano, porque al decir esas frases, estamos, hermanos, dividiendo el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque eso no es unir. Pero si queremos unir la iglesia, el cuerpo de Cristo, ya está unido, lógicamente. Si queremos mantenerlo firme, mantenernos así, debemos sobreedificar sobre la base de Jesucristo, pero con obras que edifiquen, que hagan restaurar. Quien cambia a la persona es Dios, lógicamente. Pero nosotros somos sus colaboradores, como ya lo dijo Pablo. Nosotros, dice, somos colaboradores de Jesucristo. Eso lo vimos el jueves anterior. Eso fue lo que dijo, somos colaboradores. Entonces, usted, yo, todos somos colaboradores. Todos. No se sienta usted que no lo toman en cuenta. No, es que desde el momento que usted entró acá, ya forma parte de ese cuerpo. Y ya usted también puede hacer algo por el hermano. Ya puede hacer una obra para edificar a otros. Y no solo aquí adentro, sino que también allá afuera usted puede hacer esa obra. Y allá va a resaltar más esa obra. Aquí resalta muy bien, pero afuera resalta aún más, porque son personas que no conocen a Dios. Y por esa obra que usted va a hacer para esas personas, eso es lo que va a provocar a que las personas se acerquen acá. A que vengan acá y van a decir, yo también quiero experimentar eso que usted ha vivido. Yo también quiero aceptar a Cristo. Yo también quiero ver eso. Eso es lo que va a decir las otras personas. Cuando su obra lo que va a hacer es edificar. Edificar. Entonces dice, ya mencionó cómo sería esa obra, ¿verdad? Sobre el fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno, dice, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego, dice, la probará. ¿A qué fuego se está refiriendo? ¿Quién va a probar esas obras? ¿Quién va a ser el que va a manifestar si es obra de piedras preciosas o si es obra que va a ser hecha cenizas? ¿Qué es ese fuego? ¿Quién es el que va a probar? ¿Quién es el que va a manifestar esa obra? Pues la respuesta está acá siempre. Más abajo él va a decir en forma de pregunta, en el versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice, queriendo decir de que quien va a manifestar las obras será el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Va a ser el Espíritu quien va a manifestar todas las obras. Es el Espíritu quien lo hará, lo va a manifestar. ¿Cómo lo va a hacer? El mismo Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Las obras que usted haga, las obras que haga, las palabras que diga. Si sus palabras son para dañar o si son para edificar. ¿Quién va a probar eso? El Espíritu de Dios lo va a hacer con fuego. Lo va a probar el Espíritu de Dios. Y usted va a sentir en su corazón algo que le quema cuando usted cometa un error. Y como el Espíritu Santo está allí en usted, usted va a sentir algo adentro que le está quemando. Ese es el Espíritu Santo que se está contristando en su corazón. Es el Espíritu de Dios que le está hablando en usted. Ese es el fuego de Dios. Es el Espíritu Santo quien va a manifestarlo todo. El Espíritu Santo tiene muchos símbolos. El fuego es uno de ellos. El vino, el aire, la paloma, el aceite. Todos esos son símbolos del Espíritu Santo. Y
El fuego es uno de ellos. Entonces el fuego va a manifestar toda obra. Entonces lo que es las piedras preciosas, cuando pasan por el fuego, ¿qué es lo que pasa? El oro pues es más hermoso. Se resaltan más, permanecen esas piedras preciosas. Pero el heno, la hojarasca, no permanece, se hace cenizas. Mencionando aquellas obras que no edifican, no edifican nada. Pero si usted hace una obra que sí edifica por lo menos a un hermano, a una hermana, ya está edificando en Jesucristo, ya está edificando a la iglesia. Porque cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia de Jesús. Todos somos parte de la iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, si usted edifica en una persona, está edificando en la iglesia del Señor, por uno. Y si todos, hermanos, edificáramos en uno, aquí vemos, no sé si 40, 50 personas quizás, pero si cada uno de nosotros edificase en otra persona, hiciera una obra que edifique a alguien, imagínense, serían 50 o 40 personas que serían evangelizadas, que serían invitadas a formar parte de la iglesia. Serían 40, 50 personas, el doble de lo que estamos acá. Todos queremos que aquí hayan más personas, que nos visiten más personas, todos queremos eso, todos queremos ver el crecimiento. Pero muchas veces no nos ponemos a pensar en que también nosotros debemos sobreedificar, que nosotros debemos tomar acción. El mismo Pablo también mencionó, también en Santiago, Santiago menciona que la fe sin obras es muerta, dice él. No diciendo de que las obras salven. Le repito, siempre repito eso, menciono eso para que no se confunda. Pero lo que él dice es que si alguien tiene fe, si alguien es cristiano, si es hijo de Dios, o sea, tiene fe. Pero si no la pone en acción, esa fe dice que es muerta, dice. Quiere decir que no pone en acción la fe, que no hace nada, que solo se queda recibiendo, pero no da nada, no aporta nada. No hace absolutamente nada. Entonces, la fe sin obra, dice, es muerta, dice. Mencionando eso de que aquel que ha sido convertido, el que tiene su fundamento en Jesús, tiene que sobreedificar, tiene que actuar, que tiene que accionar. Y luego será Dios quien va a transformar a las personas, no nosotros, pero somos colaboradores de Jesucristo. Entonces, mire cómo cada uno, dice, edifique, que cada uno haga una obra que edifique. Entonces, el fuego la probará. Y dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Hablando, hermanos, siempre de los galardones. Yo se lo mencioné el jueves anterior, de que Pablo mencionó, dice que Dios le recompensará a cada uno conforme a su obra. O sea, conforme a la obra que hizo Pablo, así recibirá la recompensa. Conforme a la obra que hizo Apolos, así recibirá la recompensa. Entonces, eso es lo que viene a decir acá también. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, dice, refiriéndose a esos galardones que Dios dará, que Dios va a otorgar a aquellos que accionaron, que no se quedaron quietos, sino que accionaron en fe, que sobreedificaron, que vieron de alguna manera anunciar el evangelio, hacer la obra de Dios. Venimos aquí y estamos aquí para hacer la obra de Dios. Hacer es un verbo y que implica acción, hacer la obra de Dios. Entonces, hermanos, como Pablo lo ha dicho acá, mire cada uno cómo sobreedifica. Y aquel dice que si permaneciere la obra, después de que el fuego la probó y permanece, recibirá recompensa.
¿Y qué le pasa al que hizo la obra? Dice que de alguna manera no edificó nada, que fue deshecha por el fuego. El versículo 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, dice, él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice. ¿Por qué les mencioné de que aquí está hablando de obras, pero no para salvación? ¿Por qué le dije eso? Porque aquí mismo él lo está aclarando, dice. Si aquel que su obra se quemare, dice, él sufrirá pérdida, lógicamente, no va a recibir esa recompensa de Dios, entonces es gran pérdida. Si bien él mismo, dice, será salvo, aunque así como por fuego, dice. O sea que, hermanos, cuando usted tiene al Espíritu de Dios, porque luego dice, no sois vosotros templo de Dios, esa morada del Espíritu Santo. Entonces cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros debemos accionar en fe. Pero si nos quedamos quietos y no accionamos y no edificamos, sino que al contrario, quizás restamos, quizás destruimos, entonces esa obra será quemada por el fuego y no va a quedar nada. Aún así dice, será salvo, pero dice, así como por fuego, o sea que por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo que le ha sellado a esa persona. Pero esto no se debe de entender de que como siempre voy a ser salvo, entonces yo no voy a hacer nada. Entonces como yo ya tengo la salvación, entonces ya lo gané todo. Si alguien piensa de esa manera, es porque no ha nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no piensa de esa manera. El que ha nacido de nuevo ve cómo edifica, ve cómo sobreedifica. Eso es lo que hace el convertido, el nacido de nuevo. No se acomoda, no dice, de todas maneras ya Dios ya me salvó. De todas maneras ya Cristo ya me perdonó, ya pagó mis culpas, entonces me voy a quedar quieto, me voy a quedar cómodo. No es así, sino que hay que actuar en fe, porque la fe sin obras, lo dijo Santiago, es muerta, no se acciona. Entonces, pero dice, aunque así como por fuego, porque el Espíritu de Dios mora en todos los que forman parte de la iglesia. Y si está allí el Espíritu de Dios, es porque ya mora el Señor en la vida. O sea, se fue convertido, nació de nuevo. Y eso nadie no lo puede quitar, porque otro símbolo del Espíritu Santo es el sello. Así como cualquier documento legal donde se pone un sello allí, eso significa propiedad, significa que es algo que es suyo, si está allí sellado, es propiedad. Entonces el Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, lo que hace es sellarnos. Dice, tú eres mío, tú eres mía. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Luego en el camino dice, mire cada uno cómo edifica, dice Pablo. Mire cada uno sobre edifica. Mire cada uno cómo actúa, qué obras hace. Si son obras de piedras preciosas, de oro, de plata, o si son heno, hojarasca o madera, aquello que no va a edificar nada. Cada uno mire cómo lo hará. Si hace obras que no edifican nada, dice allí, sufrirá una gran pérdida, dice. No de pérdida de salvación, sino que no recibirá esos galardones de Dios. Pero aquel que, si la obra permanece, dice, él recibirá una recompensa, va a recibir recompensa de parte de Dios. Y el versículo 16, para ir ya cerrando, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, los que causan divisiones por esas obras de maldad, los que causan divisiones, dice allí, si alguien quiere destruir o dividir el cuerpo de Jesucristo, el templo de Dios, que somos nosotros la iglesia, si alguien lo hace, dice allí, Dios lo destruirá a él, dice. Todos aquellos que dividan la iglesia, que dividan el cuerpo de Jesucristo, Dios se va a encargar de ellos. No nosotros no vamos a hacer nada. La iglesia no va a ir a
a amenazar o a golpear a alguien, no. Dice allí que Dios le destruirá a él, al que ha dividido el cuerpo, el templo de Dios. Eso es un pecado tremendo. Pero la solución a las divisiones es la unidad. La unidad que debe de estar fundamentada en Jesucristo. Y que en esa unidad todos debemos sobreedificar sobre el fundamento que es Jesucristo. Obre de buena manera. Las palabras que diga que sean para edificar a otros, no para dañar, no para hacer menos a alguien. Solo porque yo hablo más duro, solo por eso voy a gritar más para hacerlo menos a esa persona. Eso no es obra buena, no es obra del Espíritu Santo, porque está haciendo menos a alguien, sino que al hablar debemos edificar, sobreedificar todo lo que nosotros digamos, porque es una realidad de que de toda palabra que nosotros hayamos dicho, de todas esas palabras, de todas esas acciones, vamos a dar cuenta delante de Dios, de todo lo que hicimos, de todo lo que dijimos, de todo le vamos a dar cuenta a Dios. Se nos va a pasar la factura. Entonces veamos mejor cómo edificamos, veamos mejor cómo practicamos el amor, cómo practicamos el perdón, veamos cómo animamos a otros, veamos eso. Y va a tener recompensa de parte de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, por la palabra que tú nos hablas a cada uno de nosotros. Señor, porque cada día tú nos hablas a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, y eres tú, Dios, quien nos exhorta. Eres tú, Espíritu Santo, quien se mueve dentro de nosotros, haciéndonos comprender las cosas. Eres tú, oh Dios, el que estás transformando a las personas, el que estás obrando en nosotros, Señor. Señor, todavía hay prácticas que hacemos que quizás no te agraden, Dios. Todavía quizás decimos palabras que no te agradan, Señor. Todavía estamos pensando mal sobre alguien. Quizás todavía no hemos perdonado, quizás todavía no hemos mostrado el amor. Pero en esta hora, Dios, tú que pesas los corazones, tú que escudriñas mente y corazón, tú revélalo todo, Dios. Manifiesta toda obra mediante el fuego de tu Espíritu Santo. Que sea manifiesta esa obra y que por los frutos que nosotros hagamos, ahí se dé a conocer lo que hay dentro nuestro. Que si somos parte de la iglesia, del cuerpo, que somos sellados por el Espíritu Santo, que en nuestro corazón hay amor para ofrecer, porque de tal manera nos amaste tú, Dios, que enviaste a tu Hijo unigénito. Entonces, si de tal manera nos has amado, Dios, ayúdanos a mostrar también ese amor a los demás. Y que esta iglesia, Señor, se mantenga unida en el fundamento que es Jesucristo. Que el mensaje de tu palabra siempre esté fundamentado en ti, Señor. Que toda obra que se haga sea para la edificación de la iglesia. Que todo, Señor, obre de esa manera. Y que tú, Señor, cumplas lo que tu palabra dice, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Así va a quedar nuestro pastor con nosotros.